A la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenido a su programa A la Luz de la Verdad. Ya a nivel del tiempo le damos las gracias por todo lo que nos ha acompañado a lo largo de todos los momentos que usted nos puede ver. El sábado o en el día que usted también lo puede hacer, tanto de día como de noche, las redes sociales nos dan estas oportunidades. Y también así la señal del canal de televisión donde también sale nuestro programa. Gracias por todo el tiempo. En estos momentos estamos desde la región metropolitana nuevamente con nuestro pastor, a quien invito que pueda saludar a todos los que nos escuchan. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Gracias a Dios, estimados televidentes, por poder estar con ustedes otra vez en esta semana, esperando que lo que vamos a conversar hoy día pueda ser útil para su vida personal, o les dé también la oportunidad de conversar con nosotros, si es que por alguna razón hubiese algún equívoco en lo que nosotros vamos a plantear hoy día, que yo considero que es un estudio muy interesante. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, www.idnp.cl es nuestra página web. Ahí hay un nuevo estudio acerca de los que les gusta la profecía, acerca de los dos testigos. Está bastante bueno. Los invito a que también lo puedan leer, y si lo quieren descargar también se puede descargar desde la página web. Está la opción para que usted lo tenga en su escritorio, lo pueda volver a leer una o dos veces, o si le interesa otro tema o uno adicional, sin duda contáctese con nosotros. Nosotros lo podemos realizar desde una visita ministerial hasta la información que usted quiera, la podemos entregar sin duda. Así que estamos siempre abiertos a que puedan hacerlo cualquier tipo de consulta a través de nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Estando ya definidas y ya hechas las presentaciones, vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver ya con la meditación de este momento, que está bastante interesante, en su programa A la Luz de la Verdad.
amigo, la conversación que hoy día me parece importante tenerla con usted tiene que ver con algunos artículos que estuve leyendo sobre la influencia de la Iglesia Católica sobre la forma de adoración de los cristianos en general, particularmente con nuestros hermanos evangélicos. Entonces hay un punto de diferencia que creo que la Biblia y la Iglesia Católica lo tiene bastante claro, de lo cual quiero conversar ahora. ¿Cuál es la verdad acerca del día de reposo? Eso es lo que quiero plantear con usted. Obviamente no lo vamos a poder ver todo hoy día, pero sin lugar a dudas, en el otro sábado ya completamos este estudio. Es increíble que a esta altura de los siglos, cuando seguramente los días del hombre están concluyendo, todavía existan discusiones y desconocimiento de una doctrina tan básica como lo es el día de reposo, como ya incluso la madre de todas las iglesias rameras, como la llama la Biblia a la Iglesia Católica, reconozca y confiese su autoría en el cambio efectuado a la ley de Dios, supliendo el santo mandamiento y reemplazándolo por el reposo del domingo, primer día de la semana, hecho de absoluto conocimiento público hoy en día. En el segundo capítulo del primer libro de la Sagrada Escritura, podemos ver lo que Dios determinó respecto al séptimo día de la creación. Y acabó Dios el séptimo día toda su obra que hizo y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda su obra que Dios había hecho y criado. En primer lugar, estas son dos particularidades únicas del séptimo día de la semana que no la tiene ninguno de los otros días de la semana. El concepto ser bendecido de Dios, por supuesto, no requiere mayores bendiciones, ¿no es cierto? Cuando Dios bendice algo, por algo está bendecido y nosotros tenemos que respetar esta situación. Luego, el concepto santificado significa simplemente separado para Dios. El concepto del verbo santificar es separar para, y en la escritura bíblica separado para Dios. Y esta consagración no fue hecha por ninguna iglesia, sino por Dios mismo. La recomendación de la palabra de Dios en Romanos 6, en los versos 2, 13 y 16, nos advierte lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado es la transgresión de la ley. El hombre por esencia es pecador, aún habiendo conocido a Dios. Pero aquí el principio es que el pecado no nos gobierne. Luego el versículo 13 agrega: ni tampoco presentéis vuestros cuerpos como miembros al pecado de iniquidad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Saber o actuar como instrumento de iniquidad en este caso es adulterar la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 22, los versos 18 y 19 lo confirma verdaderamente. Los miembros de nuestro cuerpo no pueden ser ya más armas de iniquidad, vale decir, instrumentos de maldad para pecar, para hacer lo malo. Lo que hacemos con nuestro cuerpo sí es importante para Dios, pues manifiesta el Espíritu que está obrando en nosotros, o manifiesta las obras del Espíritu de Dios, o manifiesta las obras del Espíritu del mal, ¿no es cierto? Ahí se distingue el Espíritu, eso es lo que estamos aclarando, ¿no? El Espíritu que nos gobierna, el Espíritu que nos hace vivir en nuestras obras, es de ver si nosotros estamos obedeciendo a Dios o obedeciendo al mal. Acá no hay otro gobierno en relación, ¿no es cierto?, con las devociones religiosas. O Dios o Satanás. Luego agrega: no sabéis, el verso 16 de la cita de Romanos dice: no sabéis que a qué nos presentáis vosotros mismos para ser siervos, para obedecerle. Sois siervos de aquel a quien no obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Esta afirmación bíblica nos conduce a examinar estos días de tanta apostasía, a quién verdaderamente estamos sirviendo. Pues aquí dice que a quien yo obedezca me convierte en su siervo. De modo que las ordenanzas y la dirección que tiene nuestra vida espiritual tiene que ver con quiénes somos delante de Dios. Entre las razones que esgrime la Biblia católica, en las razones que esgrime la Iglesia Católica
para este y otros cambios de la palabra de Dios señalan lo siguiente. Esto es parte, ¿no es cierto?, de un documento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y sostiene lo siguiente. Hay 7 términos que ellos presentan como prueba de la autoridad que tienen ellos para hacer cambios en la Biblia. Hoy día vamos a tratar, me parece, 1 o 2, no alcanzamos más. Bueno, la sustitución del día domingo por el sábado es uno importante. La Iglesia, aquí dice el documento, demandamos a la Iglesia Católica, dice, la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo se levantó entre los muertos un día domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en un día domingo. Indudablemente que el primer Pentecostés, desde cuando estaba el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Indudablemente que la manifestación del Espíritu Santo fue hecha en un día domingo. Veamos entonces ahora qué tan valederas son estas afirmaciones. La primera ya la aceptamos, es correcta. El Espíritu Santo fue derramado el día domingo en la fiesta de Pentecostés. Siempre debe caer un día domingo. Pero queda lo otro. Probar si Jesús resucitó en un día domingo. Veamos entonces qué tan verdaderas son estas afirmaciones del catolicismo romano frente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Leeremos para esto en Mateo capítulo 12, los versículos 38 al 50, donde se relata una confrontación de los fariseos con Jesús, cuando ellos le hablaron irónicamente tentándolo, diciendo lo siguiente: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no será dada sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Aquí es claro, ¿no es cierto? Jesús está hablando de que este es un tema serio, para nosotros debe ser muy serio, porque no es cualquier cosa la que entra en juego aquí. Si yo soy verdaderamente hijo de Dios, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, si yo soy el enviado de Dios, si yo soy el Mesías que ustedes esperan, ¿no es cierto? La muestra va a ser es que yo voy a ser muerto y voy a estar 3 días y 3 noches en la tumba, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, ¿no? Entonces, esa es una prueba concluyente. O sea, si no pasan 3 días y 3 noches, quiere decir que Jesús simplemente nunca fue el Mesías que la nación esperaba. La única prueba que no solo ellos verían, sino hasta la humanidad, hasta toda la humanidad entera, sería que él moriría, sería sepultado y al 3er día resucitaría. Por cierto, para ellos los fariseos esta declaración era muy atrevida, pues esto sería la más grande de las revelaciones de su identidad y debería cumplirse al pie de la letra, para que nadie dudara de su divinidad. Entonces, indudablemente que este hecho de por sí tiene que haber quedado en la Sagrada Escritura, y a través del estudio vamos a ver, ¿no es cierto?, si esto es así, porque la Iglesia Católica propone que Jesús murió un día domingo, ¿no es cierto? Perdón, Jesús murió un día viernes y resucitó un día domingo. Entonces, ahora vamos a sacar cuenta si entre viernes y domingo hay verdaderamente 3 días y 3 noches. Si eso es así, entonces la afirmación de la Iglesia Católica de que Jesús murió un viernes sería correcta. Y si no se produce eso en menos del tiempo, entonces hay algo que está mal y tenemos que ver quién está mal. Primero veamos cuál fue el propósito del sacrificio divino. Hay varias cosas antes de entrar a esa explicación. Y las consecuencias que trajo a todo el sistema de adoración vigente hasta ese momento histórico. Recordémonos, ¿no es cierto?, que la venida de nuestro Señor Jesucristo todavía está en pie el pacto que Dios había hecho con Israel, ¿no es cierto? Entonces, la venida del Mesías está determinada en la Escritura desde los días del pacto de Dios con Abraham. Esa es una cosa que tenemos que estar presentes, desde los días del pacto de Dios con Abraham. Y luego la Biblia dice: va venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para redimirnos a los que estábamos debajo de la ley. Ese es un punto que no debemos olvidar, ¿no es cierto? Este es un texto bíblico, todos ustedes lo conocen, ¿cierto? Dice:
Había una promesa de la venida del Salvador de la humanidad. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y a su mujer, hecho súbito la ley, para redimir a los que estábamos debajo de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Porque hasta ese punto los hijos de Dios eran solamente el pueblo de Israel. No debemos olvidar que la humanidad en general no tenía alternativas de llegar a Dios, a menos que aceptara la potestad de un sacerdocio que en aquellos días ya era un sacerdocio corrupto. Además teníamos que aceptar la circuncisión en la carne y otra serie de sacrificios, como lo data la carta de los Hebreos en el capítulo 9, versículo 1. Dice, tenían pero también el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. Esto nos da a entender a nosotros que la forma de adoración era indirecta y dual. Indirecta porque la intercesión podía ser efectuada solamente por el sacerdocio levítico. O sea, nosotros no podíamos hacer presentes delante de Dios. Nosotros teníamos que traerlo al sacerdocio y el sacerdocio era el que hacía la obra. Era dual porque la adoración se componía de dos cosas: el reglamento de culto y el santuario mundano. El reglamento de culto contenía una serie de citaciones diarias a la adoración. Estaba el holocausto continuo, estaba en la semana la observación del día sábado, en la adoración mensual estaba la observación de la luna nueva, para poder tener un calendario apto, que no fuera allá, y las fiestas anuales, como las solemnidades de la Pascua, Ácimo, Pentecostés, trompeta, expiación, cabaña y el día final de cabaña, el día octavo. Esta era la adoración, ¿cierto? El santuario mundano, por cierto, tenía otra dirección en la vida del hombre. Luego, por eso decimos nosotros que la adoración se complementaba con la ley de los sacrificios por el pecado, que consistía en vianda, en bebida y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Y aquí hay ya una situación que tenemos que tener clara, porque tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante dicen que toda la forma de adoración que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí correspondía solamente a Israel, y cuando Cristo murió todo quedó abolido. Entonces aquí estamos bien claros, lo que dice la palabra, ¿cierto? La ley de los sacrificios por el pecado era un complemento de la adoración, ¿cierto? Y esa ley tenía un tiempo determinado para hacer, y el tiempo de la corrección era precisamente la venida, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí las escrituras son muy claras. La ley de los sacrificios por el pecado tenía un tiempo claro, determinado, ya lo dijimos. La ley estaba impuesta solo hasta que llegase nuestro Señor Jesucristo, como se puede leer en los versículos 11 al 14 del mismo capítulo 9 del libro de Hebreos. Más estando ya presente Cristo, dice, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación. Perdón. Entonces aquí está claro, ¿no? La duración de todo este tipo de adoración, de los sacrificios de la adoración, era una cosa que tenía que terminar hallándose crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y era muy lógico también, porque ¿qué otra cosa podía presentar el hombre delante de Dios que fuera más grande que la sangre, el derramamiento de la sangre de su Hijo, ¿no es cierto? La lectura de este capítulo muestra con mucha claridad que esta forma dual de adoración, aunque se sacrificaran todos los animales del mundo, no iba a poder cambiar la conciencia humana, y el hombre siempre estaría sujeto al pecado. Entonces Dios envía a su Hijo para que muriese por el pecado de ignorancia de la humanidad, como bien lo explica el propio apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versos 23 al 25, donde declara, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, y fuimos justificados gratuitamente por la gracia de la redención de nuestro Señor Jesucristo, que hizo por cada uno de nosotros, el cual Dios lo propuso en propiciación por la fe en su sangre, para la manifestación de la justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Entonces que hay que entender las cosas que dice verdaderamente el apóstol Pablo, no como suena, sino realmente qué significa. Había una ley que decía que el pecado condenaba a la muerte. Si no había muerte, no cesaba el pecado, ¿cierto? Entonces, en la ley del primer pacto, Dios determinó que como el hombre no podía morir por un pecado, entonces el animal reemplazaba su muerte. Y cada vez que pecaba, un animal iba a reemplazar su muerte. Y por los que no se daban cuenta, ¿no es cierto?, que habían pecado, estaba la fiesta de la expiación, que tenía que ver con el pecado involuntario de la gente. Pero no había forma de eliminar el pecado si no había derramamiento de sangre. Por eso dice la palabra que Dios propuso en propiciación por la fe el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que servía para pasar por alto todos los pecados pasados. Y aquí también hay discusión, porque la gente piensa, ¿no es cierto?, que basta con una oración, golpearse un poco el pecho, tal vez hacer unos pocos ayunos para quedar libre de pecado. Y eso no es así. Nosotros no podemos pecar conscientemente. Eso porque el que peca con el conocimiento de la verdad ya no hay remisión por su pecado, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia. La vigencia del mandamiento de la santificación del sábado, como las demás leyes del reglamento de culto, sustentan su vigencia en el carácter de ser representación de los bienes venideros. Eso lo deja claro el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el sábado, entendemos que el sábado semanal es un perfecto símbolo del reposo milenial. De manera que cuando nosotros observamos el sábado y santificamos el sábado, en primer lugar, ¿no es cierto?, estamos compareciendo delante de Dios y estamos dejando testimonio con nuestra actitud, que esperamos, ¿no es cierto?, la redención de Cristo para poder entrar al milenio. Otro punto importante es revisar la prueba que la Iglesia Católica presenta para justificar el cambio del sábado por el domingo, afirmando que Cristo resucitó en este día. Entonces es necesario probar si esto es así, pues desde el día del profeta Daniel se advierte que la muerte de nuestro Señor Jesucristo terminaría con los sacrificios por el pecado. Cuando en el capítulo 9, verso 26 del libro, la profecía dual sobre Jerusalén, Daniel nos revela sobre los días del ministerio de Cristo, anunciando que después de las 70 semanas, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tiempo cuando iba a caer Israel, dice, se quitará la vida al Mesías. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar. El día en que se le quitó la vida al Mesías. Entonces, esto ya pasó, por cierto. Y ahí la puerta de la gracia fue abierta al mundo en general. El versículo 27 corrobora lo siguiente. Y en otra semana, dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que muerto nuestro Señor Jesucristo, fue abierta la posibilidad de la redención para la humanidad completa. Y luego agrega esta siguiente frase. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? Que a la mitad de la semana, cuando Él muriere, ¿no es cierto?, ya los sacrificios en el tiempo no tenían ningún valor delante de Él. Y ahí la ley del mandamiento del orden más rico quedó abolida absolutamente. No así la ley del reglamento del culto. Y entonces, de confirmar el pacto a muchos, tiene que ver con la apertura de la misericordia de Dios a la humanidad. Y finalmente, abolir la ley del sacrificio por pecado. Porque no puede haber un sacrificio que supere, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, para obtener la redención de nuestro pecado. Cuando cuando no teníamos conocimiento de la verdad, entonces Daniel profetiza. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si miramos la historia bíblica y consideramos este dato, sabremos que Cristo murió en un día a la mitad de la semana. Es decir, la semana tiene naturalmente 7 días, la mitad de la semana sería el día miércoles. Eso lo vamos a dejar así ahora y vamos a hablar de cómo Cristo murió el día miércoles, pero en
en la conversación de la próxima semana vamos a hablar que estas cosas, ¿por qué decimos nosotros que son así? Y cuáles son las pruebas bíblicas, ¿cierto? Entonces, retomo. Cristo murió un día miércoles, fue sepultado apresuradamente cerca de la puesta de sol. Esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el último capítulo del libro de Marcos, dice, en el último versículo dice, y fue sepultado apresuradamente porque ya venía el primer día de las ácimas. Era un día sábado de sombra, un santo sábado de acuerdo a la ley del reglamento del culto. Y ahí habla, dice, el Levítico 23, versos 5 al 9, señala que el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra sacrificaréis. Esto lo dice precisamente entendiendo, ¿no es cierto?, de que murió nuestro Señor Jesucristo un día miércoles. El jueves era, ¿no es cierto?, el momento de celebrar el primer día de la fiesta de los Ázimos, y era un día sábado santo, no sábado semanal, sino que un día que por caer en esa fecha, jueves, ¿no es cierto?, era un día santo, y en Israel nadie iba a trabajar, nadie iba a vender, nadie iba a comprar. Por eso es que el Señor quedó en resguardo, ¿no es cierto?, hasta que llegara el momento de su sepultación absoluta. Allí, pues, dice, por causa de la víspera de la Pascua, los judíos, porque se apresuraron a celebrar, o sea, a sepultar a nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro que les había ofrecido José de Arimatea, y ahí lo pusieron. Ahora, ¿qué día es? Juan 18:42 dice exactamente qué día fue, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que entender. El jueves fue el primer día y la primera noche. El viernes fue el segundo día y la segunda noche. Y el sábado fue el tercer día, ¿no es cierto?, y la tercera noche. De esta manera, ¿no es cierto?, nosotros entendemos que se cumple la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo y que quedó escrita en el libro de Mateo. Él iba a estar sepultado 3 días y 3 noches. Y resucitó un día sábado cercano a la puesta de sol, porque cercano a la puesta de sol fue sepultado. Entonces, dice la persona que la familia, en este caso María y los apóstoles, dejaron pasar el día sábado, y el domingo, dice, cuando aún era de noche, dice Juan capítulo 20, verso primero, cuando aún era de noche, dice, vinieron al sepulcro y se dieron cuenta que la piedra estaba revuelta, que el sepulcro estaba abierto y ya no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, cuando la iglesia dice que se celebra el domingo, porque el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo, eso es falso. Es falso, porque Él fue sepultado, ¿no es cierto?, el miércoles a la puesta de sol. Del miércoles al sábado se cumplen los 3 días y las 3 noches que prueban, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo era precisamente el Mesías que tanto tiempo había esperado a Israel y no lo reconocieron cuando llegó. Entonces, como esto, hay varias cosas que nosotros tenemos que estudiarlas con mucho cuidado, porque ¿qué significa esto principalmente? Significa que en este minuto, la Pascua, cuando la Iglesia Católica cambió el sábado, no cambió solamente el sábado, cambió la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, por lo que ellos llaman Semana Santa, y que la Iglesia evangélica, ¿no es cierto?, procedente de la Iglesia Católica, sigue aún haciendo lo mismo. Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener esa reverencia por los mandatos de Dios, porque lo que nosotros hacemos delante de Dios, eso dice a quién servimos. Entonces aquí está claro, indudablemente que todo el mundo protestante, ¿no es cierto?, reconoce que la Iglesia Católica está en pecado, pero le siguen obedeciendo en sus leyes. Entonces, ellos son hijos del mundo católico. Es importante que ustedes investiguen estas cosas, que traten de comprobarlas si nosotros estamos torciendo la Biblia para llegar a las conclusiones que nosotros tenemos como doctrina, o verdaderamente estas cosas son así. Y si son así, ¿qué quiere hacer usted con su vida? La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen, ¿no es cierto? Entonces, es lo que nos corresponde a nosotros
si podemos entender estas cosas, ¿cierto? Entonces ya tenemos una prueba meridianamente clara, no absolutamente claro, meridianamente claro que la Iglesia debe guardar lo que Dios manda, no lo que manda la Iglesia Católica. Yo creo que eso es bastante duro, pero así es como lo está haciendo la humanidad ahora. Entonces, las causas que esgrime la Iglesia es que Jesús, ¿no es cierto?, resucitó el domingo, es falsa. No cabe en las explicaciones de la palabra de Dios si comparamos, ¿no es cierto?, los últimos capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Nos daremos cuenta, ¿no es cierto?, que nuestro Señor Jesucristo resucitó el día sábado a la puesta de sol, de acuerdo al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que Él iba a estar 3 días y 3 noches, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena. Como ustedes se pueden dar cuenta, estas cosas a mí me parecen escandalosas, que no se comprenda, que no la comprendan los oidores de la palabra de Dios. Aquí no se trata, ¿no es cierto?, no se trata de que ustedes sigan las reglas que puedan marcar determinadas iglesias, porque ahí crecieron, ahí se educaron, ahí se casaron, de ahí vienen sus padres. No, porque eso no nos va a salvar a nosotros, ni siquiera nos va a hacer, siquiera nos va a hacer acercarnos a Dios, porque Dios repudia esas cosas, porque ya en todo el mundo esto es claro. Cuando usted lee entre los sacramentos de la Iglesia Católica, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, en cuántos concilios, en el concilio de la Odisea y en 2 concilios más que no me acuerdo en este minuto, pero ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, se cambió esta situación del sábado santo de Dios por el domingo santo del Papa. Y lo vamos a tener que entender por qué son estas cosas y qué significa para la Iglesia de Dios el día sábado y qué significa para la Iglesia Católica, Apostólica Romana y el mundo evangélico el día domingo. Largo estudio que tenemos por delante. Yo personalmente les invito cariñosamente para que volvamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, y tal vez podamos tener en aquel día alguna sugerencia de usted, algunas preguntas de usted, alguna muestra de que esto está incorrecto, y vamos a seguir con este estudio adelante. El Dios de paz le bendiga. Una gran semana para ustedes.
Bien, estimados auditores, televidentes y todos los que nos ven en las plataformas, en las redes sociales y en el canal de televisión, sin duda este día santo, estos poquitos puntos que hemos podido avanzar le tienen que haber dejado muchas dudas. Por eso el correo electrónico, como lo decimos al comienzo y al final, ahí está, puede escribirlo. Si usted piensa de otra manera, puede escribirlo. Si usted quiere hacer sugerencia o mejora lo que hemos expuesto, también lo puede escribir. Estamos abiertos absolutamente a todas las cosas que sin duda hacen crecer la palabra de Dios. Así que ha sido un interesante inicio de meditación para que empecemos a racionalizar lo que significa lo que está en la Escritura. Me quiero quedar tan solo con un concepto. Muchas veces en las instituciones religiosas está porque está el papá, la mamá o las personas por afectos personales, pero en realidad sin duda lo que tenemos que seguir siempre es a Dios y lo que Él ha planteado. Así que nos encontramos nuevamente la próxima semana. Antes de poder despedirnos, vamos a dejar a nuestro pastor que se despida de todos los que nos han escuchado en estos momentos. Pastor. Doy gracias a Dios, como siempre lo he dicho, por esta oportunidad de conversar con ustedes. Pero verdaderamente necesitamos saber su opinión de estas cosas. Necesitamos que usted plantee sus principios, que nos diga dónde podemos habernos equivocado, porque nosotros también, como ustedes, queremos alcanzar la salvación delante de usted. Y no queremos ser presumidos en el hecho de decir que somos los tan perfectos, que tenemos tan perfecto conocimiento de la palabra de Dios. Así que esto, además de la despedida, es una invitación, ¿no es cierto?, para poder entrar en algún diálogo sobre la verdad. El Dios de paz les bendiga. Amén. www.idnp.cl, la dirección de nuestra página web, y iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí está nuestro correo electrónico, están todos los avisos pasados. Si quiere también una visita ministerial, estaremos gustosos de poderlo realizar. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos volvemos a reunir en su programa A la Luz de la Verdad en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.